Muchos de nosotros podemos ser escépticos con las predicciones futuristas y las posibles catástrofes que nuestro planeta pueda sufrir. Aunque la realidad es que muchas de estas ya nos están afectando. Pero ¿qué pensarían si les dijera que hace más de 40 años, la informática ya nos había alertado que la sociedad y el mundo llegarían literalmente a un colapso, o por llamarlo así, un fin de la civilización producto del mismo ser humano y que comenzaría el año 2020? 46 años atrás, específicamente en 1973, científicos del MIT o el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrollaron el programa denominado World One con el objeto de extraer datos sobre la sostenibilidad global en un futuro. El programa no solo aportó datos importantes en base a gráficos y tendencias, sino también logró predecir el rumbo del planeta y su catastrófico desenlace. Preocupados por las ineficientes o casi nulas acciones de los gobernantes a favor del planeta, un grupo de políticos y científicos se reunieron en Roma en 1968 para crear una ONG a la que posteriormente la llamaron el Club de Roma. Esta ONG encargó al MIT la realización de estudios de sostenibilidad global a futuro, siendo el líder del proyecto el ingeniero informático estadounidense J. Wright Forrester. ¿Pero en qué consiste el programa? El programa World One es un sistema de gráficos que realizó un análisis en un rango de 150 años, tomando de inicio el año 1900 hasta el año 2060 como el final. El programa toma de base una serie de 5 variables para realizar el análisis: un rango de 150 años, la densidad de población, la calidad de vida, los recursos naturales y los niveles de contaminación. A medida que el programa realizaba el análisis de los datos desde el año 1900, se llegó a una conclusión determinante y a su vez alarmante. El programa indicó que el acelerado aumento de la población mundial era un factor de desestabilización importante, dado que a medida que la población aumenta, la calidad de vida disminuye, pero además, los recursos naturales también disminuyen y los niveles de contaminación producto de la industrialización se incrementan. Los gráficos indicaron que a partir de la década de 1940, los niveles de contaminación iniciaron un pico ascendente y a partir de 1980 crecen drásticamente hasta llegar a su punto más alto el año 2020, año en el que se inicia un estado de emergencia debido a que la condición del planeta comienza a volverse sumamente crítica. El análisis determinó que a partir del 2020, la calidad de vida comenzaría a reducirse drásticamente debido a los factores antes mencionados, provocando un deceso masivo durante las próximas décadas. Y entre el 2040 y 2060, la población se habría reducido a menos de lo que fue en el año 1900, dejando al planeta prácticamente inhabitable. El análisis informático es verdaderamente interesante, pero lo que no tomaron en cuenta los científicos hace 40 años era el impacto que tendría el cambio de los patrones climáticos en el futuro. Si además de la sobrepoblación, la contaminación, la escasez de recursos esenciales como el agua y la alimentación, le sumamos el cambio climático, la sociedad podría literalmente encararse a un caos sin precedentes. Aunque esta parezca ser una conclusión sensacionalista o quizás precipitada, la posibilidad del colapso de nuestra civilización a causa de estos factores es muy posible. Casualmente, el martes 5 de noviembre de 2019, más de 11.000 científicos de 153 nacionalidades alertaron de las consecuencias catastróficas del cambio climático para la humanidad. De hecho, ya consideraron a esta situación como una emergencia climática. Esta advertencia fue publicada en el portal científico del Instituto Americano de Ciencias Biológicas, con la premisa de que el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática sin precedentes. El artículo proporciona un conjunto de acciones efectivas que tanto las naciones del mundo como cada habitante del planeta tendría que tomar para coadyuvar con la ralentización de este caos climático.
La pregunta es, ¿están las naciones haciendo algo trascendental para contribuir y contrarrestar el cambio climático? Por lo visto no. Los factores económicos a veces son más importantes para algunas personas que el factor ambiental. ¿Por qué dice eso? Claro, porque aquí, ¿tú crees que esto fue esporádico? ¿Fue espontáneo? ¿Cómo? Esto está concertado. Gente con interés económico para poder hacer plantaciones de otros productos son los que están destruyendo esto. Explíquenos qué es la deforestación. La deforestación es la pérdida de cobertura, de biomasa, de cobertura vegetal, que está asociado mucho a la reconversión de tierras para otros usos. Los bosques del mundo han atravesado procesos muy similares, que está asociado a un uso intensivo de la tierra para generar más alimento en un mundo que cada vez tiene más gente, ¿no? Entonces está muy asociado a los modelos de desarrollo. Estos últimos años se han estado tomando acciones poco favorables para nuestro planeta, y un claro ejemplo son los incendios que se suscitaron en Sudamérica en agosto de 2019, como es el caso de Brasil y Bolivia. Incendios provocados producto de los intereses comerciales de terceros. Según los científicos, las dos acciones más importantes a tomar son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidos principalmente por la industrialización y un mayor control poblacional, que actualmente, según el estudio, se incrementó a más de 200.000 personas que nacen al día. No es casualidad, pero sí es sorprendente que lo que en 1973 fue predicho por los análisis informáticos realizados por el Instituto de Tecnología de Massachusetts se estén cumpliendo justo el año que indicaron sería el año cúspide de los cambios drásticos en el planeta. Además de considerar a la sobrepoblación como uno de los principales problemas al que se enfrentaría la sociedad actual. Pero ¿qué pasaría si los datos informáticos también acertaran en cuanto al colapso drástico de la sociedad, que indicaban que el 2020 sería el inicio de una situación crítica? Todo parece indicar que así será si no comenzamos a prepararnos ni aprendemos a adaptarnos a un mundo cada vez más volátil e inestable. Mucha gente podría no estar de acuerdo con las premisas del cambio climático, producto de las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, además del control poblacional. Y esto de cierta forma es justificable porque hay muchas discrepancias entre la verdadera causa, entre comillas, del cambio climático, manejada por una parte de la comunidad científica que atribuye toda la culpa al dióxido de carbono, y por otra parte, tenemos al otro grupo de científicos que afirman que las causas aún son inciertas y se inclinan por razones naturales y cíclicas normales en el planeta. Lo cierto es que existe un malentendimiento y hay que saber diferenciar que el cambio climático sí existe y es real. Pero no es solo a causa de las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, como promueve la mayor parte de la comunidad científica, sino por causas que aún se desconocen. El profesor William Ripple, profesor de Ecología de la Universidad Estatal de Oregón, afirmó que el cambio climático ya nos está golpeando, y lo que antes se pensaba sucedería en décadas en el futuro, se está acelerando más rápido de lo que muchos científicos estimaban. Esto es totalmente cierto. Es alarmante cómo nuestro clima ha cambiado alrededor del mundo. Semana tras semana se registran todo tipo de anomalías climáticas, desde huracanes, tormentas, inundaciones, volcanes, olas de calor, sequías extremas, entre otras anomalías. Pero actualmente lo que más preocupa a la ciencia
son las inundaciones producto de la subida de los océanos a causa del derretimiento del hielo en Groenlandia y la Antártida, que según los científicos, ocurrirá mucho antes del 2100. Por otra parte, tenemos a la sobrepoblación, algo que verdaderamente representa un grave problema, dado que por simple lógica, la Tierra no tiene la capacidad de producir una cantidad de alimentos en exceso, y mucho menos en una sociedad cada vez más consumista. Es sabido desde hace mucho tiempo que las reservas de agua dulce potable en el mundo podrían terminar por desaparecer las próximas décadas. Pero este no es el único problema de la sobrepoblación. A medida que la demografía mundial crece, se produce más sobreproducción y sobreexplotación de los suelos debido a la agricultura. Por consiguiente, los productores se ven obligados a extender los terrenos, utilizar químicos industriales y quemar bosques afectando a la vida silvestre. A mayor sobrepoblación, mayores riesgos, y mucho más en un mundo cada vez más impredecible. La educación y planificación familiar son las formas más efectivas de llevar esta situación. Muchos expertos concuerdan con que el 2020 será el inicio de una década completamente diferente en todos los aspectos. Estos 3 últimos años, desde el 2017, solo fueron el preámbulo de grandes cambios drásticos en nuestra sociedad y el mundo. En conclusión, las predicciones informáticas realizadas hace 46 años no estaban erradas del todo. Por el contrario, acertaron casi con exactitud con todo lo que estamos viviendo y experimentando 4 décadas después. Pero lo que realmente es inquietante es saber lo que nos espera a partir del 2020. Y aunque tengamos toda la voluntad de cambiar ciertas cosas de nuestro presente, llegamos a un punto en el que solo nos queda la opción de adaptarnos y sobrevivir a lo que se avecine.